Hemos visto la primera y la segunda parte de Actuar e Interpretar. Todavía nos queda más por ver sobre este tema, pero antes vamos a comenzar con lenguaje audiovisual. Si hasta ahora habéis utilizado la cámara, el móvil, de la forma a la que estáis habituados, sin sentir la necesidad de deteneros a pensar la manera más apropiada de realizar cada toma, ahora, y con vistas a realizar un corto como trabajo final de este taller, vamos a ver las ventajas de detenerse a pensar cómo hacer cada toma. Creo que nos será de ayuda si comenzamos por diferenciar dos tipos de lenguaje con muchos elementos en común, pero claramente distintos: el del escenario y el de la pantalla. Una misma historia se cuenta de manera diferente si comparamos cómo se desarrolla en un escenario a cómo lo hace en una pantalla. En el escenario de un teatro tendremos siempre en cuenta que el espectador está sentado en su butaca y que tiene que poder seguir la historia que estamos narrando desde allí. Por lo general, en una obra de teatro predomina el texto. Los cambios de decorado son limitados. Los personajes aparecen de cuerpo entero. No existe el primer plano. Y si bien se puede echar mano de un buen número de convenciones teatrales que nos permiten algunos trucos y efectos especiales, no contamos con un botón de pausa ni se puede rebobinar para repetir una escena. Mientras que cuando vemos un vídeo, una película, por lo general, no es el texto lo que predomina, sino la imagen, el movimiento y la acción. Seguiremos la historia a través del ojo de la cámara y de sus posibilidades, como son el tamaño y el tipo de plano. Los personajes no aparecen todo el tiempo de plano entero, sino todo lo contrario. Los cambios de decorado son prácticamente ilimitados, como los trucos y los efectos especiales. Cuando vamos al teatro, somos nosotros, los espectadores, quienes decidimos dónde mirar. Y saltaremos de un personaje a otro en la escena para no perdernos detalle de la historia. Por ejemplo, imaginemos una obra de teatro donde una pareja está cenando, él y ella, uno a cada lado de la mesa. Será el espectador quien decida a cada momento dónde centrar su mirada, a cuál de ellos prestar atención. Pero si en vez de una obra de teatro lo que estamos viendo es una película, la cosa cambia y mucho. En una película seguramente habrá un plano en el que veamos a ambos, pero inmediatamente será la persona que realiza la película quien decidirá cuándo verás a los dos, cuándo lo verás a él, cuándo la verás a ella. Será esa persona quien decida qué le va a mostrar al espectador, cómo se lo va a mostrar y cuándo. ¿Y cómo lo hará? Por medio de los diferentes planos, ángulos y movimientos de cámara que ha escogido para narrar la historia. ¿Un ejemplo? Este es nuestro momento. Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir. No me dan los días. ¿Qué? Si teníais poco con lengua castellana, inglés y no sé si francés u otra lengua, hoy empezamos con lenguaje audiovisual. ¿Qué es? Cuando vemos una película, una serie, lo que vemos y oímos es el producto de la utilización del lenguaje audiovisual que hizo la persona que dirigió esa película o esa serie. Ese producto audiovisual nació de una idea. A alguien se le ocurrió una historia para contar. Bien, esa historia la escribió, pero en ese momento la escribió como se escribe un cuento breve. Luego se preguntó, ¿y ahora cómo filmo esta historia? Y en ese momento comenzó a reescribir la historia, a crear un guión. Esta vez pensando en cómo mostrarle esta historia al espectador, o sea, con forma de guión audiovisual. Poned atención. Vamos a comenzar por los tipos de planos más frecuentes. ¿Qué es un plano?
Empecemos por entender qué es un plano. Cuando tomas una foto o grabas un vídeo, miras en el visor si sale todo lo que quieres que aparezca en la toma. Si no es así, te desplazas, te acercas o alejas hasta encontrar la manera de que en el visor aparezca lo que quieres fotografiar o grabar. Eso que estás haciendo es buscar el plano adecuado. Es la forma en que encuadras esa toma que vas a hacer. Acercarte o alejarte. Pero siempre, cada vez que tomas una foto o un vídeo, has elegido un encuadre, un plano para hacerlo. En cada foto, en cada fragmento de vídeo, desde que le has dado a grabar hasta que le das a stop, hay un plano. Quizá ya lo sabías, quizá no, y se puede vivir tranquilamente sin saberlo. Pero, si lo que quieres es hacer un buen corto, es mejor saberlo. Los tipos de plano se clasifican por el tamaño, o sea, por cuánto abarca ese plano. Cada uno de estos diferentes planos tienen un objetivo. Sirven para algo en concreto, ayudan a contar la historia que quieres contar. Antes de continuar, por favor, tened claro una cosa. Podéis utilizar la cámara o el móvil como os parezca mejor, pero tenéis que saber que no cualquier plano sirve, que utilizar el plano adecuado en cada toma te va a ayudar a expresar mejor lo que quieres contar. Por lo tanto, lo que viene a continuación tenéis que tomarlo a modo de guía para ayudaros en cada toma, en cada plano del corto que vais a hacer. ¿Queda claro? Vamos al lío. Gran plano general. Suele utilizarse al principio de una secuencia. Es un plano de situación que informa al espectador de dónde sucede la historia. También suele informar de cuándo sucede. En estos planos solemos ver pequeños a los personajes porque lo importante es la descripción del lugar. También se utiliza para acentuar el aspecto dramático. Imaginemos, por ejemplo, un personaje que vemos pequeño atravesando un desierto. Plano general. Es también un plano de situación que muestra la acción y su entorno. Aquí los personajes ocupan más espacio, ya son reconocibles. Suele utilizarse al principio de la secuencia para mostrar al espectador dónde se encuentra cada personaje. Y os dejo un poco con la fiesta porque la música está muy bien. Bueno, y pasamos a el plano entero. Es el que muestra a los personajes enteros, de la cabeza a los pies. El plano americano es el plano que muestra al personaje hasta las rodillas. Se llama americano porque se creó para el western, para que el plano incluyera las pistolas. Oye, esto se ha colado. Bueno, pero también es un plano americano. Plano medio es el que muestra a los personajes hasta la cintura. Se utiliza mucho para los diálogos entre dos personajes porque nos permite ver sus rostros y los gestos de las manos. Entonces, mirad por favor a esta señorita, lo expresiva que es con sus brazos, con sus ojos, con el gesto de su cara, ¿verdad? El plano medio corto es el que muestra a los personajes hasta el pecho. Es un tipo de plano también muy utilizado. Seguimos achicando plano porque ahora vamos al primer plano. Es el que muestra cabeza y hombros del personaje. Se utiliza mucho para los diálogos cercanos entre dos personajes, proponen cierta intimidad entre ellos y buscan captar la emoción en sus rostros. Como podéis ver aquí también, se ve perfectamente la emoción en el rostro del personaje. Aquí esta chica parece que estuviera modelando, pero también es un primer plano. Y el primerísimo primer plano es el que muestra el rostro del personaje de la frente a la barbilla para mostrar al espectador el grado emocional del personaje, lo que siente de forma intensa. El plano detalle es el que muestra un objeto llamando la atención del espectador sobre él porque ese objeto tiene su importancia en la historia que se cuenta. ¿Y esto qué es? ¿Primerísimo primer plano o plano detalle? Creo que las dos nos valen. Bien,
Hemos visto del plano más grande al plano más pequeño. Plano y contraplano. Vamos a volver a ver el fragmento de la película Padre no hay más que uno de Santiago Segura. Este es nuestro momento. Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir, no me dan los días. ¿Qué? Podéis ver que en ella se realizan una serie de planos y contraplanos muy utilizados en los diálogos de dos personajes, como también lo es la utilización del escorzo. El plano y contraplano tiene como objeto poder tomar un primer plano de la persona que está hablando, seguido de otro, el contraplano, que es un plano similar, pero opuesto, el de la persona que responde o continúa el diálogo. Oye, te decides ya, así no va a venir nunca el camarero. Este es nuestro momento. Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir, no me dan los días. ¿Qué? En un diálogo de dos personajes, uno frente al otro, el eje de acción es una línea imaginaria que los une. Si no queremos confundir al espectador, deberemos realizar todas las tomas de plano y contraplano del mismo lado de ese eje, pero nunca hacer un plano de un lado del eje y el contraplano del otro lado. O sea, no cruzar el eje, recordarlo. ¿Qué es el escorzo? Como pueden ver, se trata de incorporar de forma oblicua o perpendicular al plano a la persona que está prácticamente de espaldas a cámara. Este es nuestro momento. Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir, no me dan los días. ¿Qué? Que dialoga con la que vemos de frente. El escorzo testimonia que esa persona está allí. Es un tipo de plano que se utiliza mucho. Nos hace ver, por ejemplo, si la persona en el escorzo está atenta o no a la conversación, si está interesada en ella, etc.